gracias. Acá estamos. Qué panorama desalentador con todos estos números adversos de la economía, ¿no? Sí, la verdad, varias cosas. El otro día estuvimos en Villa Gesell, también en una reunión con empresarios del turismo, empresarios gastronómicos. Estos números son pocos comparados con lo que está pasando, sobre todo en ciertos segmentos. Vos fíjate que como es todavía vacaciones de mucha gente, cuento un poquito esto. Tenemos una situación dual, como la sociedad que quiere esta gente. Un grupo que todavía puede acceder, o sea que determinados niveles tarifarios, determinados niveles hoteleros, de determinadas tarifas y costos, siguen bien en ocupación. Lo que se derrumbó es la ocupación en hoteles de 1, 2, 3 estrellas, se derrumbó. Y la gente va a casas de amigos, se arregla de otra manera, va por tiempos muy cortos, la estadía se achicó y el gasto, nosotros lo veníamos midiendo, esto que se ve ahora a través de CAME, con la cuenta DNI, claro, que es un termómetro muy preciso, donde cayó entre 25 y 30% el consumo de cada uno de las tarjetas. Así que ¿Aún con la cuenta DNI cayó el consumo? Sí, sí, muy fuerte. Con los descuentos con que los hay, descuentos, todo. No sube el consumo total comparado con hace un año, pero cada uno de los usuarios de cuenta DNI una caída en términos reales. Estuvimos ahí en Gesell, te cuento, inauguramos viviendas, inauguramos un centro para la infancia, inauguramos un centro para la violencia sobre las mujeres. Nosotros seguimos trabajando y empujando porque además a veces se habla de, bueno, a Milei lo votaron para esto. Bueno, en provincia de Buenos Aires, Milei perdió en las PASO, perdió en la general, perdió en el balotaje. Esto no hace ni que no sea presidente, ni que no tenga la legalidad. Lo que quiero decir es que el pueblo de la provincia de Buenos Aires votó otro proyecto. Y sí, obvio, y estas cosas creo que las entendió, totalmente, las comprendió. 20 puntos de diferencia se sacó en aquel momento, lo cual simplemente marca que, así como dice Milei, y ahora voy a hacer algún comentario, que él tiene una obligación, que él avisó, yo no creo que lo que está haciendo hoy lo haya dicho en campaña, me parece que dijo otra cosa, pero así todo, en el caso nuestro compromiso era ampliar la salud, la educación, respetar los derechos, la seguridad, y eso implica determinadas cuestiones que también son un mandato para nosotros. Así que hoy no es, yo veía ahí que me pusieron con corbata, pero tirando de lazo, pero bueno, no, el problema es más de fondo. Me parece que lo que está ocurriendo con la obra pública, con varias de las decisiones que ha tomado este gobierno, no ha traído las consecuencias y los efectos que prometió, no lo ha traído, y le dijo a la gente, yo soy el único que sabe solucionar la inflación, no dijo en 18 meses, en 15 meses, no dijo esto de ninguna manera, me habló de dolarización, claro, habló de vouchers, claro, habló de el ajuste, sí, pero para la casta. Así que yo creo que estamos en presencia. Bueno, si el que menos paga el ajuste está clarísimo, es la casta. Bueno, pero hoy es durísimo el ajuste sobre los sectores medios, los sectores vulnerables, los jubilados, lo estamos viendo todos los días. Por eso dijo que no se podía cambiar la Argentina, un país distinto, con los mismos de siempre. Claro. Eso es lo que dijo en campaña. Ahora, ¿quiénes son sus ministros más importantes, digamos, en un plan neoliberal como el que tiene Milei? El que hace el ajuste, el que hace el endeudamiento, que es el ministro de Economía, que es el mismo que tuvo Macri, que nos endeudó hasta acá, que el propio gobierno de Macri termina echando por pedido del FMI, Toto Caputo. Exactamente. O sea que, ¿quién tiene en seguridad o en persecución a todo tipo de manifestación en contra? Bueno, la tiene a la ministra Bullrich, ministra de... Bueno, ahí es una larga lista, de Macri, de la Rúa, bueno, una larga lista. Después tiene el Ministerio del Interior a Franco. Franco creo que entra al Estado con un cargo en el 72, yo tenía un año, me parece, leí el otro día, pero por esos años. Y después estuvo en todos los gobiernos, incluso en varios de nuestros signos políticos. O sea, ¿qué es lo de con los mismos no se puede hacer algo distinto? No, está rodeado de casta, está clarísimo. Bueno, y el ajuste... Hoy tuvimos, te cuento esto y seguimos una multisectorial. Sí.
Hay más de 50 multisectoriales en la provincia de Buenos Aires. Ahora enseguida vamos a hablar de eso, porque es interesante este proyecto de multisectoriales que se están armando y cómo a partir de ahí se puede recuperar también un protagonismo social y político. Pero sí. Bueno, y vinieron sectores de la construcción, sí, la Cámara de la Construcción y varias empresas de la construcción. Hoy vinieron como 100 representantes más provinciales que los de cada distrito. Vinieron representantes de las pymes, de la cultura, de la ciencia, de la universidad, vinieron representantes de los productores agropecuarios, de las farmacias, vinieron representantes de todos y cada uno de los sectores de la economía provincial, sindicatos, organizaciones sociales, de comedores. Bueno, lo que retrataron es un poco lo que sintéticamente indica CAME, porque esa caída del consumo del 28,5% creo que registra en promedio, como vos decís, CAME no es ni kirchnerista ni peronista, CAME... no, en los últimos años estuvo más bien pintada de amarillo, ¿no? Un poco, claro. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir? Que cuando uno toma esta estadística de CAME, que dice 28,5%, pero dice también 47%, 46% caída de los medicamentos, 37% caída de los alimentos. ¿Qué casta? Y vos fíjate, para que se entienda bien el plan económico que se está llevando adelante. Si uno toma de punta a punta el gobierno de Macri, indicador de CAME, mismo indicador, 17%. Milei en un mes hizo el doble de daño a los presupuestos, a la demanda y al consumo que el que hizo Macri. Así que lo de más rápido y más profundo... Lo está cumpliendo. Es esto, en un mes. Claro. Hizo más que Macri en 4 años de gobierno. Y me parece que esta situación, bueno, hoy escuchamos, vinieron también representantes de diferentes iglesias, cura, bueno, un cura Charlie de Palito, bueno, a contar un poco la situación y hablaban de en los comedores y la demanda de alimentos en una situación explosiva. Alguno dijo peor que en pandemia y me quedó presente también algo que dijo el representante del CONICET en La Plata, que citaba una frase de Gandhi, que decía: nosotros somos un país para la India demasiado pobre como para darnos el lujo de no invertir en ciencia y tecnología. O sea que me parece que nos están llevando a una situación donde parece que la casta son los investigadores, los artistas, los directores de cine, el Fondo Nacional de las Artes, del teatro. La verdad que es un país insólito y yo creo que no es lo que la gente votó. Repito esto ya no es una estafa electoral como la de Macri, es un fiasco electoral. Es alguien que dijo: voy a hacer un montón de cosas novedosas, desconocidas y voy a solucionar. Soy el único que puede solucionar los problemas y ahora nos dice que eventualmente en 18 meses se puede mejorar algún problema. ¿Y cómo se mejoraría el tema de la inflación? Con una recesión inmensa, porque estos números de consumo hablan, también nos contaron los empresarios PYME, habíamos estado reunidos, que van a cerrar diferentes comercios, claro, diferentes empresas, porque ¿a quién le vendés si todo cae un 30%? Bueno, ahí están las ventas, cómo se han desmoronado. Ahora, Axel, ustedes vienen de 4 años de una gestión realmente muy potentosa, de diaria, lo vemos todos los días, de inauguración. Retoman, votados mayoritariamente el año pasado. ¿Usted es consciente que ahora está en las posibilidades de ser el contraespejo de Javier Milei desde la provincia de Buenos Aires? Mirá, lo que pasa es que el otro día estuvimos también con Gabriel Catopodis, nuestro ministro de Infraestructura, que hoy sacó un posteo muy interesante porque mostró algunas de las 900 obras que interrumpió el gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires, todas obras necesarias, cruciales y que solo puede hacer el Estado, Gato. Casas Procrear ha suspendido, el otro día nos decía el intendente de Castelli acá, que le suspendieron casas para una comunidad chica, se quedan sin esa posibilidad. Pararon todo e innecesariamente, te digo también, pararon obras que tienen financiamiento internacional, que no resuelve el déficit corriente. Pararon obras que están al 80-90%, que probablemente sea muy difícil reactivar. Y echaron al ministro de Infraestructura, porque bueno, un gobierno que dice obra pública cero, el Ministerio de Infraestructura es un conjunto vacío prácticamente. Entonces creo que toda esta situación contrasta con lo que hacíamos el otro día, que era poner en marcha la obra de la Ruta 11 tan importante.
hacer la autovía en la parte que queda entre Gesell y Mar Chiquita. Ya hicimos 160 kilómetros de autopista, estos son 72 kilómetros más. Tiene financiamiento internacional. Nosotros vamos a seguir empujando estas cuestiones. Digo, y no es por contrastar Keynes contra Hayek, es porque la práctica que nos están pidiendo a los gobernadores... pero contrasta, porque fíjese, desde el 10 de diciembre hasta la fecha Milei no ha participado de un acto público de inauguración de nada en la Argentina. Sin embargo, usted mañana creo que va a Hurlingham a inaugurar una obra importante también. Están todos los días. ¿Van a proseguir, por ejemplo, ustedes, o en lo que puedan, obras suspendidas por el gobierno nacional y que son esenciales para la provincia? Mirá, nosotros estamos tratando de planificar. Cuando fuimos a la reunión con los demás gobernadores que convocó Milei, creo que es 2 veces en mi vida estuve cara a cara con Milei, y mi pregunta, que fue una pregunta, la verdad que expresé que toda la perorata que hizo, la que hizo en Davos, no coincidimos, tampoco era una novedad, no coincidimos con esa visión de país, con ese modelo de país, con esa política económica, no coincidimos, pero en concreto le preguntábamos, bueno, ¿cuál es la estimación del Producto Bruto? ¿Cuál es la estimación de la inflación de este año? ¿Cuál es la estimación de la recaudación? Bueno, el gobierno nacional renunció hasta eso, a decir qué va a pasar con las medidas que están tomando. ¿Qué le va a pasar a todos los argentinos y argentinas? ¿Respuesta concreta de Milei a su pregunta? No, y con todos los gobernadores como testigos no nos pudo decir, entonces tampoco podemos tener presupuesto en la provincia. La pregunta, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, tratar de sostener y tratar de defender y proteger a todos los que también votaron un gobierno con tanta legitimidad como lo hicieron otros en el gobierno nacional, votaron un gobierno para que haya más escuelas. Hicimos 200 escuelas, a ese ritmo este año deberíamos hacer 400 más, porque hubo 2 años de pandemia, y bueno, si Milei va a cortar todo, es un problema. ¿Qué estamos haciendo? Y bueno, tratando de estimar y afinar los presupuestos, teniendo en cuenta otra cuestión más. Ayer publicamos una nota con el ministro de Economía de la provincia sobre el tema de la coparticipación y la enorme mentira que plantea Milei, sus voceros y a veces parte del oficialismo dando vueltas por ahí, que es que la provincia de Buenos Aires fue recontra favorecida el año pasado. Yo quiero decir algo para que quede claro, Gato. Primero, los números los desmienten, pero de una manera categórica. La provincia de Buenos Aires hace muchos años, hace muchísimos, recibe más de 30, ¿no? Recibe menos coparticipación, o sea, menos recursos por la distribución en los índices que la que le corresponde. Nosotros aportamos el 40% de los recursos que después se distribuyen entre las provincias y el gobierno nacional. Se aportan, quiere decir, pasa en el territorio provincial y recibimos el 20 aproximadamente. El año pasado, de los recursos llamémoslo, no discrecionales, porque hay muy poco de recurso discrecional. Nadie que gobierna dice, yo ahora, Gato, hago esto. No, total, nadie es ni emperador ni rey, o sea que nadie lo puede hacer. Pero hay recursos automáticos y no automáticos. Los automáticos son los de la coparticipación, que son diarios, se dice gotean, porque cada vez que entró un peso se reparte entre la nación y las provincias con determinado criterio. Y hay otros recursos que están fundados en leyes, en normas, en convenios, en acuerdos, que distribuye el gobierno nacional también entre todas las provincias. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional no tiene un habitante en su territorio, pues no tiene territorio. El territorio son las provincias, las obras son en las provincias. Es una mirada o tan ignorante, o tan obtusa, o tan mentirosa, decirle vamos a cortar los recursos a las provincias como si fuera al gobernador. Los recursos de las provincias tienen que ver con las obligaciones que tienen las provincias en salud, en educación. Bueno, cuando suben los remedios, los que tenemos que comprar remedios en los hospitales provinciales somos los gobernadores. Entonces, esto de cortar recursos, la verdad que lo tratan de fundamentar. En el caso de la provincia de Buenos Aires fue la que más recibió. Nosotros recibimos el 42% de los recursos no provenientes de la coparticipación, pero tenemos cerca del 40% de la población. ¿Cuánto esperan que reciba? Es cierto, la coparticipación es 20% y el resto de los recursos, tenemos cerca del 60% de la población argentina en situación vulnerable en nuestro territorio, déficit de obras. Entonces, la verdad que Milei se equivoca, no solo miente, sino que se equivoca tratando de convencer a los bonaerenses que los pueden asfixiar, que los pueden... bueno, todo esto que ya lo dicen abiertamente. Bueno, el que no vote la ley, le vamos a sacar los recursos. No son de él.
Claro. No son de él. No, bueno, es tremendo. Y hacen falta en nuestro territorio. Los bonaerenses se dan cuenta que esto no es fundir al gobernador o al gobierno, es fundir a la provincia. Gente, y ya lo estamos viendo. Y la provincia es el pueblo de la provincia de Buenos Aires. ¿A usted le han quitado, le han mermado recursos en base a esto que acaba de explicar? Específicamente a la provincia de Buenos Aires no, o que yo sepa no, a todas las provincias. Así que yo planteaba el problema de la provincia de Buenos Aires para empezar. Pero es de todos los gobernadores, porque lo que se está haciendo son fondos que incluso la mayoría de ellos están normados, están reglados, están acordados, qué sé yo, cuando dicen no le vamos a dar tal recurso, hay una ley o hay una norma o hay un convenio que tiene que cumplir el gobierno actual y nosotros vamos a accionar contra eso, como lo hacen el resto de los gobernadores también. ¿Quién es el interlocutor? ¿Tiene interlocutor usted con el gobierno? Porque el ministro Franco muchas veces hace algo y después lo desmiente el presidente y queda un poco pintado. Cada vez que en mi caso hablo con algún ministro o algún funcionario nacional, lo hago público porque también está esta dificultad de, bueno, si hay algún contubernio. No, yo lo hago público, pero lo que quiero decir es que las veces que hablé nos dijeron, bueno, vamos a ver, vamos a tratar, esto no lo decido yo, lo decide el ministro de Economía. Y la verdad que... Y esta discusión que tienen ahora... Perdón, y cada ministro yo le he dado la instrucción de que se vincule con los ministros del área, porque no es que está la nación por ahí en una estratosfera, en el mundo libertario, y después la realidad... Usted no ha cerrado ningún diálogo. Nunca, jamás. Nunca jamás, porque el gobierno nacional, democráticamente electo, tiene obligaciones también que no está cumpliendo. ¿Y cómo es la cortan los devolución remedios del otro lado? Y no, por ahora incertidumbre, dudas y después por la tele, por las redes, directamente amenazas a los gobernadores. El que no vote va a pasar tal cosa. Yo espero que estas cuestiones, bueno, no pueden despojarse de sus obligaciones institucionales. Es muy grave, Gato. No, sí, es gravísimo. Es muy grave. Bueno, gravísimo esa amenaza que hizo desde el gabinete, nunca desmentida, de que iba a asfixiar a las provincias o las iba a pisar. Que iba a quebrar a las provincias. Sí. Bueno, ¿qué se cree que pasa en las provincias? Yo sé que no camina mucho el territorio, pero ¿qué se cree que pasa en las provincias? Uno recorre la provincia de Buenos Aires, lo puede hacer cualquiera de los funcionarios, te piden una escuela, una ruta, la cloaca, los remedios, te piden más presencia de la obra social, más presencia... Y bueno, y yo lo dije el otro día, la verdad que las decisiones que están tomando los privatizadores en realidad estatizan todo. Porque ¿cuánto va a estar la cuota de la escuela privada? Van a terminar en la pública. Ya está pasando con la salud. Lo hablé con muchos intendentes de nuestra oposición que les está ocurriendo lo mismo. Van al hospital público donde te dan el remedio porque no lo pueden comprar más. ¿Y quién cree que lo paga? Lo paga el gobierno provincial con recursos que en muchos casos han sido delegados al gobierno nacional. Porque las provincias preexisten la formación de la nación. Entonces es prácticamente un planteo de disolución que hacen. Y digo, es muy grave lo del pedido de facultades delegadas. Y después lo escuchaba Pichetto, mintió. Nosotros tenemos emergencia, pero no tomamos facultades legislativas. Incluso todo lo que hicimos durante la pandemia, con una emergencia sanitaria como nunca hubo, la mandamos a la legislatura para que se corrobore. No es que pedimos la suma del poder público, no es que pedimos gobernar impartiendo o decretando leyes. Queriendo asumir la suma del poder público, porque entonces, eso es lo que está buscando. A mí ahora me resulta muy preocupante porque son novedades, 360 y pico de artículos, 600 artículos, que además, de nuevo, yo lo quiero decir con todo el respeto, pero a esta altura me parece que queda bastante claro que no lo escribió ninguno de la Libertad Avanza, esto que llevaron al decreto y a la ley. No lo escribieron ellos, quiere decir que lo escribió otro. ¿Quién hizo esta ley? ¿Quién hizo esta ley? Sí, bueno, ¿qué es la listita, la cartita? Los diputados de la Libertad Avanza desconocen todo, ¿no? Pero por eso, pero si no la hizo Dicen nadie de los que se votó, entonces ¿quién la hizo? El macrismo, le hizo Sturzenegger, que no tenía ni un papel, que es la cartita a Papá Noel de los grupos económicos. Quiero esto, quiero esto, quiero esto. Es como dijo Santoro, un plan de negocios pareciera más que nada, ¿no? Bueno, pero de nuevo, yo quiero devolverle a esto el criterio, la sensatez y la seriedad. ¿Qué vamos a privatizar? Empresas que se revolea un número, 20, 30, nadie va a explicar por qué hay que privatizarla, para qué. Muchas de esas empresas estuvieron privatizadas
o algunas no se pudieron privatizar porque no era negocio privado, así que ahora no sería privatizar, regalar prácticamente, y otras que se privatizaron por el fracaso absoluto de gestiones privadas, tuvieron que volver al Estado. Caso de aguas, caso de aerolíneas, fueron vaciamientos, caso de YPF, que vuelven al Estado y después otras cuestiones. Además, Axel, lo preocupante es el criterio, porque el otro día dijo alguien de los diputados, ¿quién conoce esta empresa? Hay que privatizarla. En eso, cuando es una empresa esencial para nutrir de un elemento importante para las centrales nucleares de la Argentina. Digo, hay un nivel de improvisación y de ignorancia que asusta en el gobierno también, ¿no? Sí, para mí también la cuestión de soberanía, uno está dispuesto a discutir, quieren discutir de nuevo si es bueno privatizar todo o no, pero cuando uno ve encuestas, relevamientos, no de órganos de la oposición nuestro, sino de consultoras que están, no sé, yo en las encuestas suelo no creer, pero todas dicen lo mismo, no está de acuerdo la sociedad con estas cosas. Entonces me parece que... Bueno, sobre esta ley, 50 y pico % no está de acuerdo. Delegación de poderes, privatizaciones masivas. Bueno, pero podemos seguir. ¿Por qué el combustible? ¿Por qué el combustible en un país que tiene esta riqueza en hidrocarburos, por qué hay que venderlo al precio de Nueva York? Yo digo, ¿cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema de eso? Que quieren poner la nafta al precio de Nueva York, pero los salarios son 10 veces más bajos. Total. ¿Quién va a poder llenar el tanque? Y así sucesivamente. Así que parecía que venían a refundar la Argentina, eso decían. Ahora en la práctica pareciera que la están refundiendo. La están refundiendo porque total. ¿En qué están los empresarios? Digo, la realidad, ¿no, Gato? Como vos decís, la realidad, pregúntenle a las pymes qué les está pasando, pregúntenle a los comerciantes, pregúntenle al sector hotelero y turístico. Axel, vuelvo a la pregunta. Esos son los que nosotros representamos, nada más. Ahora hay más preguntas, ¿no?, del panel, pero digo, ¿tenés conciencia de que tu gobierno y que la provincia de Buenos Aires, él es el contraespejo en el que muchos van a empezar a mirar política y económicamente? Mirá, lo que pasa es que no es una intencionalidad. Me parece que uno también en la provincia de Buenos Aires, gobernamos 4 años, siempre una reelección tiene también un elemento muy fuerte, y lo hemos dicho así en campaña, lo he dicho aquí, ¿para qué pedíamos el voto? Y pedíamos el voto para que haya más escuelas, para que haya más hospitales. La provincia de Buenos Aires tiene muchísimas dificultades históricas, muchísimos problemas, no están resueltos por más que hemos hecho muchísimo en estos 4 años. Ese era el camino que el mandato popular... Bueno, eso es lo que ratificó la sociedad. Entonces, es lo que ratificó la sociedad en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué vamos a hacer si nos quieren cortar todos los fondos, asfixiar, quebrar? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, a nosotros nos toca representar eso, no por una vocación, un afán de discutir. Por eso te decía, no es escuela austríaca contra otra escuela de pensamiento. Es muy claro y concreto. Nosotros tenemos la obligación hoy de defender a sectores enteros que están en riesgo de desaparecer de nuevo. Entonces, vamos a tener que hacer un esfuerzo para representarlos. Vamos a tener que hacer un esfuerzo con los recursos que tengamos para seguir. Bueno, si corta la ayuda a comedores escolares, nosotros tenemos un programa, bueno, el SAE, que son los comedores escolares, lo que sería el sistema alimentario escolar, que son 2.300.000 pibes y pibas que desayunan todos los días en la escuela. 1 millón que también almuerza. Pero hay casi 2 millones que reciben un refuerzo, que nosotros se llama MESA, y es un módulo de seguridad alimentaria, que si lo dejamos de distribuir, ¿qué va a pasar? Nos daba una mano el gobierno nacional, es un plan provincial, pero nos daba una mano por aproximadamente el 15% del valor del programa MESA. Es el plan alimentario más grande de la Argentina y me animo a decir que mucho más allá de nuestra frontera. ¿Que hay que cortarlo? Esa es la idea. Claro. Nos cortan los fondos, hay que cortarlo. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que en salud, que ahora ya lo estamos viendo, las clínicas de los municipios. Me decía el otro día un intendente radical, que vino a una de nuestras reuniones de verano, ¿no? Me decía, a nosotros nos está creciendo la demanda de manera estratosférica, porque la gente no puede comprar el remedio, va al hospital municipal, no se puede hacer un estudio. Me decía, un paquete de determinado medicamento, decía, salía 5.000 hace un tiempo, ahora está 30.000.
El oxígeno para el hospital, 800.000 pesos, 2,5 millones. No aguanta un presupuesto municipal. Al mismo tiempo que aumenta la demanda, se plantea un recorte de recursos a las provincias, que son los que atienden estas demandas, porque los que coparticipan para el gobierno provincial se coparticipa también para cada una de las municipalidades. Así que vinieron a privatizar y están estatizando la salud, estatizando la educación, excepto para sectores minúsculos que van a poder pagar 300 lucas, 400 lucas de la prepaga, 150 lucas del colegio de los pibes. Van a poder pagar los remedios, van a poder pagar la nafta, que subió 360%. De un año a esta parte, no hay salario que haya subido eso, no hay precio prácticamente. Ahora, gobernador, ¿cuál es el camino? Le pregunto porque usted habla con gobernadores peronistas, pero también con otros sectores, gobernadores de Juntos por el Cambio y los radicales. Le pregunto cuál es el camino, porque en un momento se pudieron poner de acuerdo antes de que asumiera Javier Milei y, por ejemplo, estaban todos pensando en tratar la coparticipación del impuesto al cheque, algo que Javier Milei se niega. Ahora está la discusión del impuesto país. ¿Usted cree que los gobernadores van a poder hacer fuerza y se va a poder implementar en la ley ómnibus, o hay otro camino también? Vos fijate, está viendo dos elementos. Vos preguntabas, ¿cortó recursos a las provincias? Una parte pequeña, la provincia de Buenos Aires, así como te digo que está desfavorecida en la coparticipación, aporta el 40%, tiene aproximadamente el 40% de la población, el 30 y pico % del Producto Bruto, tiene el 52% de la industria nacional, está en la provincia de Buenos Aires y recibe el 20% de coparticipación. Así que más allá de estar discriminada, llamémoslo, la provincia de Buenos Aires desde el 87, que perdimos 6, 7 puntos de coparticipación, que estamos discriminados, pero más allá de eso, en términos de recursos, si cortan todo lo que no es coparticipación, caerán 10-15% los recursos de la provincia de Buenos Aires, que es muy relevante, pero otras provincias tienen una composición diferente. Nosotros tenemos la mitad de los recursos propios, la otra mitad que provienen de la coparticipación, mitad y mitad. Pero hay provincias que el 90% más son coparticipados, o sea que una caída fuerte de recursos que provienen del gobierno nacional le afectan sus cuentas drásticamente. Eso es un punto. Y el otro punto es lo que comentaba recién. Esta caída del consumo se va a reflejar en la recaudación de IVA, de ingresos brutos. Entonces, ¿qué pasa con todos los planes de ajuste históricamente? Es como estar persiguiendo algo imposible de alcanzar. Porque vos ajustás el presupuesto de obras, ajustás las transferencias, ajustás salarios públicos, ajustás como quiere hacer el gobierno nacional jubilaciones. ¿Y qué se creen que pasa después? Cae la producción, cae el empleo, cae el ingreso, caen los salarios, entonces cae la recaudación y para alcanzar el superávit hay que ajustar de nuevo. Lo hemos vivido muchísimas veces. Y es como un perro que se come la cola y entonces van de nuevo a un ajuste, lo mismo con la devaluación, van a otra devaluación. A medida que va ocurriendo eso, los recursos provenientes de los impuestos como nacionales o provinciales, que tienen que ver con consumo y producción, empiezan a caer y ya se está observando. Entonces, esto del impuesto país tiene que ver con que el gobierno nacional, para tapar el déficit, o lo que piensa que es la única forma de tapar el déficit, en lugar de recaudar a los sectores que más tienen, porque ya lo propuso, bajar el impuesto más progresivo que tiene en la Argentina, que es el impuesto a los bienes personales, a la riqueza. Ese bajarlo. Pero al mismo tiempo, subir impuestos al consumo o subir estas retenciones, que con lo de las retenciones lo quiero plantear bien claramente. Un esquema de retenciones absolutamente destructivo el que planteaba, por más que se haya retirado transitoriamente. El otro día vino el sector de la cerveza. Vinieron de una de las cervecerías más grandes, además de las cervecerías artesanales, también la provincia de Buenos Aires, principal provincia cervecera de la Argentina. Pero también producimos malta y lúpulo. Y somos exportador principal de malta y lúpulo. Entonces, ¿qué querían? Retenciones cero para los cultivos primarios y 15% de retenciones, o sea, de impuesto a la exportación del producto elaborado. Es un plan de desindustrialización y es muy difícil. ¿Qué va a pasar con esto para contestarte, Rosario? La verdad que no lo sé. La verdad que ya mandó a decir que iba a vetar
aparentemente, hay que verlo, porque es cierto que esto está sujeto a marchas y contramarchas, pero ¿qué hace el gobierno nacional? Sube impuestos que no se coparticipan. O sea, ni siquiera la parte que va para las provincias en proporción a otros impuestos, entre otros el impuesto país, que es el impuesto cuya recaudación más subió, porque el impuesto país era un 7,5% de importaciones, un 7,5% con el dólar oficial a, digamos, más o menos 370, 380, digamos 400. ¿Y qué hace el gobierno de Milei? Devalúa y pone el dólar oficial 800 y sobre eso pasa de 7,5% a 17%. Y ese no lo coparticipa. Y es un impuesto claramente hoy al consumo de bienes importados. Entonces, hay varios gobernadores que han dicho, bueno, entonces sube impuestos y esos no los quiere coparticipar. Así que claramente hay una determinación y una vocación de financiar a las provincias vis a vis en comparación al gobierno nacional. ¿Y qué pasa con los recursos de la provincia? Las provincias tienen la responsabilidad sobre la salud, sobre la educación, sobre buena parte de la infraestructura, sobre la seguridad. Entonces ahora empezamos a ver que no paga ese fondo, que tampoco es discrecional. Está en el presupuesto. Incluso en el presupuesto que se prorrogó, el fondo de fortalecimiento financiero para la provincia de Buenos Aires. Y no lo paga. No es legal eso. Entonces, lo que tengamos que discutir en términos jurídicos se discutirá. Pero después está qué Argentina y qué país quiere. Y me parece que nadie lo votó a Milei para que le suba los remedios hasta valores impagables, para que le baje la jubilación. Muchos genuinamente lo votaron para tener una mejor situación y no la están teniendo. Y yo creo que el que votó para estar mejor y pensaba que era por ahí, tiene un voto que hay que escucharlo. Ahora, si cuando se llega al gobierno se hacen todas cosas que no se dijeron y las que se dijeron no se hacen y los resultados que se esperaban no se consiguen y las medidas que siguen ahora dicen que van a traer una mejora, un alivio, no en el segundo semestre, como decía Macri, el segundo semestre del segundo año. Así que, más allá de mi duda, creo que es genuina, porque estos planes que está llevando Milei, y lo dijo mismo delante de los gobernadores, dijo, esto no es lo que iba a hacer, es otra cosa, es un plan de ajuste, de estabilización ortodoxo, clásico, convencional. Hasta dijo, a mí no me gusta, pero hay que hacerlo. Entonces, bueno, pongámonos de acuerdo. Sobre eso, ese plan de ajuste que está llevando adelante el gobierno, de alguna manera lo argumentan sobre la herencia, la alta inflación de más del 200% interanual que heredó del gobierno anterior, y dicen, bueno, por eso es tan necesario alcanzar el equilibrio fiscal este mismo año. Primero, si vos considerás que es una condición necesaria para bajar la inflación, alcanzar el déficit fiscal este año, y si te parece que había alguna manera alternativa, en todo caso, de hacerla, y cuál sería para vos la manera alternativa de hacerlo. No, por supuesto que yo entiendo que había situaciones que traían, por supuesto, mucho enojo, bronca, decepción, y que llevaron a buscar una salida distinta. Pero bueno, no fue esto lo que dijo en campaña, nada de esto. El ajuste era para la casta. El ajuste es a los sectores medios, a los jubilados, a los laburantes que poco tienen de casta. Me parece que esto hay que marcarlo porque andan diciendo, bueno, la gente votó el ajuste a otros, el ajuste a determinado sector. Se dijo muchas veces, esta vez el ajuste es distinto, fue lo que se prometió en campaña, porque este ajuste es para la casta, para los políticos, para los periodistas ensobrados, para lo que él decía, los empresarios prebendarios. Y bueno, ¿y quién consume, quién sufre el 30% de caída del consumo? La verdad que la sociedad en general. Axel, y esto se está viendo muy rápidamente. Ahora digo, todo el verso, el delirio místico de que la inflación venía viajando al 1.500. Una hiperinflación, a 15.000. 15.000. 15.000 anual. Bueno, ¿quién da más, no? Porque 3.000, 8.000, 15.000, proyectando
que esto también se lo plantea Milei, que reconoció que era un error metodológico. Proyectando 3 días de inflación. Proyectar 3 días de inflación a un año entero, pero además los índices de inflación, ahora no me acuerdo exactamente, pero octubre, noviembre, no estaban por esos valores. De hecho, diciembre sube al 12%, creo que era 8 y pico, después sube al 12%, pero porque ahí los empresarios, cuando gana Milei también, ven que va a venir una desregulación de precios y empieza con un gobierno que ya se iba. Empezó el naftazo el día después del balotaje, cuando Milei anunció que iba a desregular todo. Esa noche. Ahí empezó. Claro, pero más allá de discutir las causas de esto, lo que yo quiero decir es que esto no es lo que se había advertido, lo que se había avisado. Más bien todo lo contrario, que decía, no, la nafta no va a estar 800, claro, está 1000. No iban a subir, prometió que no iban a subir los servicios de transporte, como denunciaba Sergio Massa, y empiezan a subir a partir de mañana mismo y durante todos los meses. Por eso, ¿no? Y ahora seguramente ya están en la red diciendo, bueno, pero ¿qué hicieron? Lo que quiero decir es que esto no es lo que propuso Milei, lo que prometió Milei, a lo que se comprometió. Esto me parece a mí que a esta altura es bastante claro. ¿Y qué es lo que uno dice? Bueno, discutamos todas estas cosas. La ley esa ómnibus salió de la galera. ¿Usted cree que hay que coparticipar en el impuesto país como están pidiendo otros gobernadores ahora? A mí me parece que fundiendo a las provincias o fundiendo a los gobernadores, porque parece que contra los gobernadores lo que se va a generar es una situación muy compleja a nivel social, a nivel económico y a nivel productivo. ¿En dónde? En las provincias. No es que está por un lado la nación extraterritorial y las provincias. La nación está compuesta por las provincias argentinas donde vive la gente, donde labura la gente, donde se desenvuelve cada uno de los trabajos, donde se desenvuelve el consumo. Entonces, fundir a las provincias es fundir a la Argentina. Entonces, me parece que acá hay algo que tienen que recapacitar y obviamente, Axel, ¿cómo van a hacer para con estos aumentos si al mismo tiempo privan a las provincias de los recursos para responder a las emergencias que genera y que ellos mismos reconocen? Y usted, frente a esto, que Milei intenta ir, porque está claro que intenta ir a todo o nada, juega, porque incluso le escupe la mano a los propios diputados que hoy le están salvando esta ley en el Congreso de la Nación. ¿Usted está pensando o están pensando en el gobierno alternativas financieras diferentes, alternativas? Por ejemplo, lo que le propone a Malatón, que insiste en crear una moneda de la provincia de Buenos Aires. Mirá, primero, todo lo que tiene que ver con la confrontación personal, no voy a responder, ni engranar, ni distraerme con chicanas, provocaciones, eso que se olviden todos los voceros del presidente, el propio presidente, no voy a contestar, no puede pelearse con cuentas falsas, no vamos a contestar porque me parece que los problemas son muy reales como para andar en esa estratosfera de las redes. Es caer demasiado no estamos discutiendo ni yendo atrás de likes en las redes, que parece que es una preocupación más allá de lo que va ocurriendo, no es por ahí. La provincia de Buenos Aires tiene una responsabilidad también, por supuesto que queremos sostenerlo en un diálogo maduro, en una charla madura donde estén todos los gobernadores, a ver qué van a hacer cada vez que nos convoquen, vamos a ir con ese planteo y en caso de que se quieran fundir a las provincias, nosotros también tenemos la responsabilidad de sostener niveles de vida dignos, una educación pública, necesitamos que empiecen las clases, necesitamos mejorar. No es que estamos de manera obtusa diciendo, no, todo está bárbaro. Y entonces, lo que queremos decir es que por este lado no, y que tienen que darse cuenta rápido y urgentemente y persistir con estas cuestiones. Y al mismo tiempo, cuando insulta, porque ya decirle coimeros a todos, a buena parte, no sé a quiénes, de los que tienen que... de los diputados, diputadas, senadores, senadoras, me parece algo insólito, inédito. Ahora, ¿también no le parece insólito que esos diputados a los que los llaman coimeros y demás y que critican esta ley ómnibus la acompañen y la aprueben? Mira, nosotros del bloque de Unión por la Patria, que viene defendiendo estas posturas en todos los foros, en todos los momentos, ha expresado su oposición a estas medidas, como lo hemos hecho nosotros, lo ha defendido. Lo ha hecho con respeto además, también, sin insultos, sin chicanas, lo ha hecho respetuosamente y ha votado como corresponde, pues también tienen un mandato ellos como lo tenemos nosotros. Después cada uno tendrá que verse con
quien su electorado. representan también. Pensá que los diputados ni siquiera son representantes de las provincias. Los senadores sí, por nuestro sistema institucional, parece que hoy se ha perdido hasta eso, son representantes del pueblo en proporción, ya medio perturbada, pero en proporción a cómo está distribuido por las provincias argentinas, pero sí representan a esos pueblos que cuando van recibiendo estas medidas, de nuevo, nosotros esperamos, algunos dicen, bueno, que le vaya bien, que le vaya mal, que al país le vaya bien, que a la provincia de Buenos Aires, pero tenemos una responsabilidad y un mandato también, de la misma manera que lo puede decir el gobierno nacional. Y yo creo, de nuevo, que ni con el tema de con los mismos no se puede hacer cosas distintas, bueno, están los mismos de siempre. Ahora, aplicando la política económica de siempre, que ya se aplicó tantas veces, con los resultados de siempre. Así que llamamos la atención sobre eso. Y de la misma manera, me parece que nadie votó el ajuste de los bolsillos más flacos, de las pymes nacionales, que nadie votó el ajuste de los jubilados, nadie votó eso, excepto que en alguna acepción de la palabra casta incluya al laburante, al jubilado, a los estudiantes, y después nadie votó, que yo sepa, por desfinanciar a nuestra ciencia, a nuestras universidades. Me parece que esto no es así. Ahora, Axel, hablando de ajuste, parece haber una contradicción. El gobierno nacional ajusta. Esto implica que hay mucha gente que hoy está peor que antes. Mucha de esa gente vive en la provincia de Buenos Aires. De hecho, los medios de comunicación que apoyan al gobierno suelen focalizar en todo lo malo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Pero el gobierno de la provincia de Buenos Aires quiere evitar un estallido que irá en contra del gobierno de la provincia de Buenos Aires y no en contra del gobierno nacional. Hay una contradicción ahí, porque el gobierno de la provincia de Buenos Aires no quiere que esto estalle, pero el gobierno nacional pretende que esto estalle en provincia. No sé. Sí te digo lo que observo, que es que nadie puede creer que habiendo gobernado 4 años, habiendo conseguido una política de gobierno, una fuerza política, la reelección, obviamente cada uno con su responsabilidad, que de repente ahora todo lo que hasta ahora anduvo 4 años con las dificultades, teniendo en cuenta los problemas que hay, anduvo de determinada manera, de repente cambia el gobierno y el problema es el gobierno provincial. Ahora el problema es el gobierno provincial y todo estalla porque el gobierno provincial, que además hacemos esfuerzos, nosotros junto con los intendentes, hoy vinieron varios intendentes, pero nos hemos reunido todo el tiempo, todos tratando de sostener determinadas condiciones para que la gente no sufra. Y es tan sencillo como eso, hay un punto que es tan sencillo como eso. Pero esto paradójicamente sostiene a Milei, que dice, ven, la gente no sale a las calles a protestar, están bien. Bueno, pero tuvo un cacerolazo a pocos días de asumir. El otro día hubo un paro en el 24 con una movilización. Imponente. Dice, ¿no? Pero participamos, acompañamos, pero era, la verdad, que en todo el país con niveles de acompañamiento muy, muy alto. Bueno, si no quieren escuchar o no lo quieren ver, obviamente, o si quieren responder con eso, a que el que protesta o el que se expresa o el que se opone, y bueno, represión o castigo o enojo, y bueno, es muy difícil. ¿Cómo quieren que hagamos para manifestar que estas políticas económicas están generando determinados resultados? Aún siendo, porque yo entiendo que hay una responsabilidad, y entiendo porque también hay gente que lo dice, más allá que en la provincia de Buenos Aires, ni siquiera en el balotaje, con 2 alternativas y con todo lo que sabemos que representa a veces un voto antiperonista, ni siquiera así se impuso Milei en la provincia de Buenos Aires. Por una diferencia pequeña, pero ni siquiera así, con todo un aparato y con Macri ya desembosadamente, Bullrich, la candidata que había perdido, que no había llegado al balotaje, apoyándolo, todavía no sabíamos que iba a ser funcionaria, pero apoyándolo, ni siquiera así han conseguido una mayoría. Pero uno es muy respetuoso y hay quienes dicen, bueno, hay que darle tiempo. Nosotros no queremos estar poniendo palos en la rueda. Díganme un solo artículo de la ley ómnibus o del DNU que beneficie a alguien que vive en la provincia de Buenos Aires. Que desregular el precio de los medicamentos, que se puedan comprar en comercios que no tienen un especialista que diga cómo tienen que ser su consumo, terminar con ramas enteras de la producción, las
retenciones que subieron, hasta el propio campo no estaba de acuerdo. Y eso formaba parte. Entonces, dígame un solo artículo que tenga que ver con lo que planteó Milei, uno solo, en términos de beneficiar, Total. de terminar con la inflación, y después apareció la letra chica. Está bien, tiene un rezago, decía, y habla de cosas económicas, lo dijo en Davos, la falla de mercado, defendió al monopolio, bueno, cosas que a mí me parecen bastante novedosas e insólitas aún para el propio Milei. Entonces digo, dígame una sola de estas cuestiones. Ahora, si va a resolver los problemas que tiene los diferentes sectores, la población de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, y él tiene esa responsabilidad, su gobierno tiene esa responsabilidad. Lo que estamos señalando es que bajar la inflación duplicándola, y bueno, es una cuestión que está un poco reñida con la percepción que están teniendo todos, en cuanto a festejar, porque la inflación era de 12, pasó a 25, Sí. pero en realidad frenaron una inflación de 15.000 que ocurrió en el mundo. Total. Imaginario. Y sí. Total. Axel, gracias como siempre. Muy importante va a ser este año este tipo de comunicaciones, o realmente con todos sus ministros, porque están peleándola y muy bien. Y a seguir con Bueno, los mercados muchísimas bonaerenses, que son Sí, 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 sí. fundamentales. Sí, no Gracias, sabes lo que Axel, es